La entrevista. Continuamos en La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana nos acompaña un invitado, digamos, especial que forma parte de la Casa del Tribunal Constitucional, Cristian Pérez Taveras. Él es abogado con maestría en Derecho Transaccional de la Universidad de Emory en Atlanta, en Estados Unidos. Cuenta además con una gran experiencia como abogado en asuntos regulatorios, profesor universitario en materias de Derecho Civil, especialmente los temas de familia, y una alta formación, digamos, especializada en muchos temas de derecho público. Y como les decía, ahora mismo es parte de la familia del tribunal como letrado del tribunal. Bienvenido a este espacio. Gracias, Tena. Muchas gracias por tenerme. Bueno, en la entrevista de la semana vamos a hablar de un tema de mucha importancia, digámoslo así, en la actualidad. Nos referimos a los derechos de los consumidores. Y yo quisiera precisamente iniciar, Cristian, indagando sobre si la Constitución contempla algo acerca de este tipo de derechos. Muy bien, Tena. Claro que sí. El artículo 53 de nuestra Carta Magna consagra los derechos de los consumidores y usuarios. En sentido general, hace una configuración amplia en qué podemos esperar a nivel fundamental, como derecho fundamental de dichos derechos. La Constitución consagra que todo consumidor o usuario en territorio dominicano tiene derecho a recibir productos y servicios de calidad, de la mejor calidad posible, a una información veraz, oportuna y precisa de las características y condiciones de dichos productos o servicios, pero también contempla la posibilidad de ser resarcido o indemnizado para aquellas personas, usuarios o consumidores que se vean afectados al consumir o disfrutar de dichos productos, ya sea una reparación a nivel de indemnización o un resarcimiento a nivel de reembolso o de lo pagado por el producto. Así que nuestra Constitución nos contempla en ese sentido. Bueno, ¿y cuál es la finalidad, digámoslo así, que se procura con la protección de los derechos de los consumidores o usuarios? El derecho al consumidor es un derecho polifacético, tiene distintas dimensiones. Entre ellas, atendiendo las finalidades que tú preguntas, está primero la de reducir al máximo la asimetría que hay entre proveedores y usuarios. Esa distinción que se da, dado a realidades del mercado, a realidades de la relación comercial, que se da a proveedores-usuarios, la Constitución procura que se minoricen lo más posible. Para eso ofrece herramientas que garanticen mayor información para el consumidor, porque al final la gran ventaja que tiene el proveedor o los productores frente a los consumidores es la cantidad y la calidad de información que ellos manejan. Al vivir de eso, al vivir de la producción o la provisión de un servicio determinado, manejan más información que el consumidor usuario tal vez no la tiene. Entonces, donde entra el marco normativo y regulador es permitiendo al usuario poder defenderse obteniendo mayor información posible. Eso en cuanto a la finalidad de la información. Pero una vez, digamos, todas esas herramientas no han sido suficientes para garantizar dicha relación en armonía o en el marco de un contexto jurídico, permitirles resarcirse, permitirles ser indemnizados y también que su patrimonio o sus derechos perjudicados en dicha relación tengan algún remedio o alguna solución. Y digamos, a veces el consumo quizás de algún producto con algún nivel de defecto puede producir riesgos a la salud. ¿Qué nivel de vinculación existe entre la protección, digamos, de los derechos de los consumidores y el propio derecho a la salud? Muy bien. Ahí en el derecho a la salud o de los servicios de salud, mejor dicho, es donde el derecho a la información veraz y oportuna toma protagonismo, porque sin dejar afuera la seguridad del paciente o de la persona que recibe el servicio de salud como tal. Pero en cuanto a la información, toma protagonismo porque se necesita por parte del proveedor que cumpla con una obligación de informar previamente todos los riesgos y las cuestiones que conlleven el servicio, el procedimiento quirúrgico, la atención médica determinada, para que el usuario de ese servicio tome una decisión informada de a qué atenerse de decidir realizar dicho servicio. Fuera, como hablamos anteriormente en cuanto a las finalidades, y aquí tenemos un ejemplo práctico de nuevo, en caso de que falle
la información, ese manejo de información entre el proveedor al usuario y se sufra algún daño, algún perjuicio determinado, el derecho al consumidor en materia de salud permite entonces ser resarcido o indemnizado en caso de un defecto producido en ocasión al suministro de dicho servicio de salud. Y, digamos, ¿existe algún nivel de protección específica para los consumidores usuarios frente a cláusulas o prácticas abusivas en materias de contratos de adhesión? Me refiero a esta pregunta porque una cantidad importante de servicios, sobre todo, vienen amarrados para los usuarios a través de este tipo de contratos. Sí, claro. Nuestra legislación contempla varios mecanismos de protección. Entre ellos están las revisiones ex ante por parte de reguladores de los contratos que serán utilizados en sus respectivos mercados. Telecomunicaciones, por ejemplo, el Indotel se encarga de revisar dichos contratos y evitar que se utilicen cláusulas de este tipo. Por igual en la Superintendencia de Bancos, a través de ProUsuario, regula los contratos utilizados en el sector financiero y así sucesivamente. Para aquellos mercados donde no hay un regulador en específico, Proconsumidor es que se toma la tarea de revisar y evaluar dichos contratos y evitar que dichas prácticas o cláusulas se filtren en perjuicio del consumidor o del usuario. Bueno, yo justamente quisiera que profundizáramos un poquito en esas, digamos, instituciones que tú te has referido, porque quizás, digamos, una amalgama distinta y sería importante, digamos, que la ciudadanía conozca las distintas atribuciones que corresponden en función de los distintos mercados a los cuales le corresponde actuar, como mecanismos de protección en sede administrativa, digámoslo así, de los derechos del consumidor. ¿Cuál es la institución matriz en esta materia y cuál es el rol que correspondería, digamos, a las otras instituciones de protección de los usuarios? Muy buena pregunta, Tena. En general, la institución matriz o en sentido general coordinadora de los derechos del consumidor en la República Dominicana es Proconsumidor. Proconsumidor y, digamos, atendiendo previamente, y ese punto hay que darlo, a que antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Administración Pública, que tiene el principio de coordinación, previo a esa ley que fue de 2012, ya Proconsumidor venía realizando acuerdos interinstitucionales con los distintos reguladores de la República Dominicana, ProUsuario, Indotel, para que se orientaran a los usuarios que iban a Proconsumidor con un problema de un mercado regulado. Es decir, cuando se daban situaciones de telecomunicaciones, digamos, una precariedad en el servicio de telecomunicaciones, había un problema con la data del internet de la casa, en ese tipo de reclamaciones, Proconsumidor los orienta a los usuarios y los invita a su regulador correspondiente, en este caso el Indotel, por igual con otro sector como la banca. Cuando el usuario tiene un problema de un tema de cobros de cargos no contratados en la tarjeta de crédito, cargos en el préstamo hipotecario, etcétera, Proconsumidor los invita a su regulador correspondiente y así sucesivamente. Pero cuando Proconsumidor entiende que no hay entonces un regulador en el que puede depositar la reclamación del usuario, se toma las atribuciones y conoce del conflicto. Ok, tú te has referido, digamos, a través de todas esas instituciones, digamos, a mecanismos de naturaleza administrativa. Pero, ¿qué mecanismos judiciales, jurisdiccionales se cuentan en el país para la protección de los derechos de los usuarios o consumidores? A nivel general, y siendo muy abierto en esta respuesta, tenemos la clásica acceso a la justicia a nivel jurisdiccional. Los usuarios que se sientan perjudicados no tienen necesariamente que acudir a estos órganos administrativos. Pueden ir directamente a un tribunal civil especialmente para reclamar que se le indemnice o se le repare por algún derecho que entiendan le ha sido lesionado. Si entienden que el acceso a esa vía les resulta muy onerosa, por ser cuestiones normalmente de derecho privado, deben costear sus propios abogados, está entonces la administración donde puede entonces acceder directamente. Y por último, que digamos que no es muy común, pero la acción de amparo como tal también le permite buscar protección a su derecho fundamental, que es el derecho al consumidor. ¿Existe algún tipo de jurisprudencia relevante que podamos compartir con la ciudadanía en relación a este tipo de protecciones? Bien, como algunos precedentes que se puedan mencionar en esta materia, tenemos la sentencia 29-16 del Tribunal Constitucional. Es célebremente conocida por considerar y responder la cuestionante de
si las entidades bancarias tenían la facultad de regular el libre tránsito dentro de sus instalaciones por parte de los usuarios de los servicios financieros, pero sobre todo de condicionar cómo accedían ellos en cuanto a si podían disponer o utilizar celulares dentro de las instalaciones, usar atuendos o gorras, lentes, etcétera, ese tipo de vestuario dentro de la institución, si dichos bancos podían regular. El Tribunal Constitucional entendió que como proveedores de dicho servicio no entró al punto de considerarlo público, que es un tema totalmente diferente. La connotación de un servicio público tiene una regulación muy particular, pero sí consideró que como proveedores de dicho servicio tenían la facultad razonable de solicitar el cumplimiento de ciertos requisitos que garantizaran la seguridad y la vida de las personas en dichas instalaciones. Como se podía partir de la premisa de que dichos equipos electrónicos podían ser utilizados para coordinar actos violentos dentro de las instituciones, entendían razonable en la medida de que durante la visita del usuario a las instalaciones, el uso de celulares quedara cesado o prohibido. Tú te has referido en varias ocasiones a la idea de que la protección de los derechos de los consumidores usuarios puede terminar en una indemnización, digámoslo así. Así es. Y yo creo que sería importante profundizar esta idea para los ciudadanos que nos están observando, es decir, ¿qué presupone esto en términos prácticos para las personas que puedan haber resultado afectadas por un servicio o un producto deficiente? Mira, el alcance, la transmutación que ha dado el derecho del consumidor, fruto de la proclamación de la nueva Constitución 2010, modificada en el 2015, creo que todavía no se ha asentado en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, la relación que nace proveedor-consumidor, fruto de la Constitución 2010, es una relación ya constitucional. La propia Constitución exige que ante cualquier lesión o perjuicio sufrido por un consumidor, dicho proveedor responsable del producto o servicio debe repararlo. Eso escapa todo el debate de que si fue un producto contratado por una persona, en qué calidad reclama la persona que se vio afectada, si debió estar en un momento determinado en esa relación comercial o contractual con dicho proveedor. Ya todo ese debate queda fuera porque es una relación constitucional ya, exconstitucional, como llaman los colombianos, por ejemplo. Entonces, al permitirle esa base constitucional a los derechos fundamentales del consumidor, permiten entonces a los operadores del sistema de justicia tener un punto de partida, el más fundamental de todos, a la hora de procurar entonces dichas indemnizaciones. Y bueno, hemos hablado, ¿verdad?, de algunos elementos importantes de los derechos del consumidor, pero ¿cuáles serían, digamos, los desafíos que aún tenemos pendientes en la República Dominicana para lograr que este tipo de derechos sean garantizados en su máximo nivel de eficacia? En primer lugar, el hecho de tenerlos ya a nivel constitucional reconocidos los derechos del consumidor es el primer paso. Sin embargo, a nivel de la capacitación de los operadores del sistema de justicia, entiendo que podemos hacer un mejor trabajo. A nivel de estudiar un poco más a profundidad, por lo menos a nivel del estándar regional, de lo que es la evaluación de los daños, qué se puede considerar una falta por parte del proveedor, entiendo que podemos capacitarnos un poco más. Las herramientas de evaluación del daño como tal, qué cosas considerar o no, es muy tradicional y muy jocoso toparse siempre con sentencias de naturaleza civil o indemnizatorias, donde básicamente la ecuación lógica que concluye en una indemnización a favor de un usuario perjudicado es la soberana apreciación del juez. Pero ya, digamos, esas son cosas que se quedaron en 1800. Ya el derecho de daños como tal ha evolucionado a un punto que ya viene siendo una... Así como ya el derecho laboral básicamente se reduce a una discusión de partidas ya reconocidas como tal desde el 1992, el derecho de daños contemporáneo ya también ha evolucionado en ese sentido. Ya los días perjudicados, el tipo de daño, todo eso ya se ha evaluado y hay herramientas que permiten hacerlo. Y eso, esa capacitación, entiendo que los operadores del sistema de justicia lo pueden hacer. También, por parte de la administración,
entiendo que se puede abrir un poco más el alcance o la percepción del alcance que tienen estos derechos. Pues como es bien conocido a nivel mundial, se dan situaciones con proveedores que no necesariamente están en nuestro país, pero que sus actuaciones sí nos afectan. Proveedores de redes sociales, proveedores automovilísticos, incurren en ciertas faltas desde sus jurisdicciones que repercuten en el consumidor dominicano, pero que a la fecha he visto que los reguladores o la administración dominicana no le ha dado el carácter o la aplicación de la ley que se merecen. Entiendo que podemos ser un poco más abiertos en ese sentido y entender que lo que sucede en territorio dominicano también puede ser trabajado bajo nuestras normas. Ok, tú has traído, digamos, en este último bloque, una idea que es sumamente relevante, digámoslo así, cómo ha incidido la propia globalización en el marco de la acción del derecho, en materia particular en el caso de los consumidores. Sí. Yo no sé si alguna idea importante sobre esta temática, porque he visto recién que ha habido sentencias incluso a nivel internacional en donde proveedores de alcance transnacional han empezado a tener que dar respuestas. Así es, así es. Bueno, sin duda el tema de los derechos de los consumidores usuarios es un derecho que está hoy en la médula, digamos, de las sociedades que nos rigen. Y por eso, en La Voz del Tribunal Constitucional, quisimos en el programa de la semana esta entrevista con Cristian para tratar este tema que está en proceso de desarrollo práctico en la República Dominicana. Te agradezco, Cristian, que nos hayas acompañado aquí en este programa de la semana. Gracias a ti. Y a ustedes en sus hogares les decimos que no se vayan, porque aún queda más contenido en La Voz del Tribunal Constitucional. La entrevista.